Detrás de cada plato de comida, de cada bocado, hay una historia que casi nunca se cuenta. Es una historia de sol, de agua y de un ingrediente secreto que viene de la tierra y que, bueno, lo hace todo posible. Hoy vamos a meternos de lleno en ese elemento esencial, el que de verdad alimenta al mundo. A ver, pensemos en esto. El mundo no para de crecer. A principios de este siglo éramos unos 6.000 millones de personas y esa cifra ya sonaba gigantesca. Pero la realidad es que el crecimiento se aceleró mucho más de lo esperado. Y esto nos deja con una pregunta monumental. ¿Cómo le damos de comer a tanta gente? La respuesta, en gran parte, está justo debajo de nuestros pies. Y para entender la dimensión de lo que ha pasado, solo hay que ver los números. Miren esto. Los rendimientos de maíz en Estados Unidos, por ejemplo, se fueron a las nubes entre los años 30 y finales de los 90. O sea, es una auténtica revolución en el campo. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que cambió para que se diera esta explosión de productividad? Para poder responder a eso tenemos que volver a lo más básico, entender qué es exactamente lo que necesita una planta para crecer fuerte y sana. Vamos a desglosar, por así decirlo, la receta secreta de la vida. A lo mejor esto sorprende un poco, pero si vemos de qué está hecha una planta, la gran mayoría, casi el 93%, es carbono, oxígeno e hidrógeno. Elementos que toma del aire y del agua, así de simple. Pero, ¿y ese pequeño 7% que queda? Pues ahí está la clave. Son todos los demás elementos que la planta tiene que absorber sí o sí del suelo. Parece poco, ¿verdad? Pues es absolutamente crucial. Y es que todo se conecta con el motor de la vida, la fotosíntesis. Las plantas son como unas químicas increíbles. Usan la luz del sol, el dióxido de carbono del aire y el agua para fabricar su propia energía, o sea, azúcares. Pero para que esa fábrica funcione a toda máquina, necesita esos nutrientes del suelo. Son como las piezas clave del motor. Sin ellos, todo el proceso se vuelve lento o se para. Y aquí llegamos a un concepto súper importante, conocido como la ley del mínimo. Imaginen un barril de madera, como este. Su capacidad no depende de la tabla más alta, sino de la más corta. Por ahí se escapa el agua. Bueno, pues con una planta pasa exactamente lo mismo. Su crecimiento no está limitado por el nutriente que más tiene, sino por el que más le falta. Ese es el factor que lo limita todo. Entonces, si al suelo le falta un nutriente clave, si tiene una tabla más corta en su barril, ¿cuál es la solución? Bueno, aquí es donde entran en juego los fertilizantes. Y para que estemos todos en la misma página, vamos a definirlo bien. Un fertilizante es, en esencia, cualquier material, da igual si es natural o sintético, que le aporta a la planta al menos un 5% de uno o más de esos nutrientes primarios que necesita. Su única misión es reponer lo que el suelo ha perdido o lo que no tiene en suficiente cantidad. Y dentro de esos nutrientes hay 3 que son los protagonistas, el famoso NPK. Pensemos en ellos como un equipo. El nitrógeno, la N, es para el crecimiento. Es el que pone a la planta verde y frondosa. El fósforo, la P, es el de la energía, fundamental para la fotosíntesis y para unas raíces bien fuertes. Y el potasio, la K, es como el sistema de defensa. Ayuda a la planta a aguantar sequías, heladas y enfermedades. Y claro, estos nutrientes no aparecen de la nada. Se producen a escala industrial y es un proceso bastante complejo. Por ejemplo, el nitrógeno que va en el fertilizante empieza como gas natural y aire, y de ahí se saca amoníaco. El fósforo viene de rocas y el potasio de sales que se extraen de minas. Es toda una industria que transforma recursos del planeta en alimento para nuestros cultivos. Pero bueno, saber quiénes son los 3 grandes no es suficiente, porque al igual que nosotros, las plantas no viven de un solo alimento. Necesitan una dieta balanceada. Y esto nos lleva a una pregunta importantísima. Si el nitrógeno es el motor del crecimiento, ¿bastaría con echarle solo nitrógeno al campo? ¿Qué pasa si nos enfocamos solo en una parte de la dieta? La respuesta es un no rotundo, y este estudio de Pakistán lo deja clarísimo. Miren, al aplicar solo nitrógeno, el rendimiento del trigo mejora un poco, sí, pero cuando se añade fósforo y luego potasio, ¡pum!, el resultado se dispara. La máxima productividad solo se consigue con el equipo completo, N, P y K juntos. Hay una frase que lo resume perfecto. Una dieta equilibrada es necesaria.
Si a nosotros nos falta algo, vamos a la nevera y lo buscamos. Pero una planta no puede hacer eso. Está anclada a su lugar y depende al 100% de lo que haya en el suelo a su alcance. Por eso es tan importante darle una comida completa. Muy bien, ya sabemos qué necesitan. Pero el qué no sirve de mucho sin el cómo y el cuándo. Y aquí es donde la agricultura se vuelve inteligente. Hay varias formas de aplicar los fertilizantes, pero estas son 3 de las más comunes. Una es al voleo, que es básicamente esparcirlo de forma uniforme por todo el campo. Otra es la localización, que es más precisa. Se pone en bandas, cerquita de las semillas para darles un empujón inicial. Y la cobertura es cuando se aplica sobre el cultivo que ya está creciendo, como para darle un extra de energía justo cuando más lo necesita. Y ojo, porque una buena fertilización hace mucho más que alimentar a la planta. Le cambia la estructura. Miren la diferencia. A la izquierda, una planta sin los nutrientes necesarios tiene raíces cortas, superficiales. Pero a la derecha, con una buena fertilización, desarrolla un sistema de raíces mucho más profundo y extenso. ¿Qué significa esto? Que puede llegar a más agua y a más nutrientes. O sea, se vuelve más fuerte y mucho más resistente a las sequías. Bueno, hemos recorrido bastante camino. Entonces, después de todo esto, ¿cuál es la gran idea? ¿Con qué nos debemos quedar? Si hay un solo dato que resume la importancia de todo esto, es este. Los fertilizantes son, sin duda, una de las piedras angulares de la agricultura moderna. Se calcula que son responsables de cerca del 40% de toda la producción mundial de alimentos. Pensemos un segundo en eso. Casi la mitad de lo que comemos en el planeta existe gracias a ellos. A ver, repasemos las ideas principales. Primero, las plantas, como nosotros, necesitan una dieta balanceada. Segundo, la ley del mínimo es clave. El crecimiento se frena por el nutriente que más escasea. Tercero, los fertilizantes son la herramienta que tenemos para reponer esos nutrientes que faltan en el suelo. Y por último, no se trata solo de echar por echar. El secreto está en aplicar el nutriente correcto, en la cantidad correcta y sobre todo en el momento correcto. Y así volvemos al principio. Los fertilizantes nos han permitido alimentar a miles de millones, es un hecho, pero a medida que la población sigue y sigue creciendo, el reto cambia. Ya no se trata solo de usarlos, sino de usarlos con una sabiduría y una eficiencia cada vez mayores. La gran pregunta que nos queda para el futuro es, ¿cómo vamos a innovar para poder alimentar a las próximas generaciones?